Ok, estamos grabando. Ok. So, 16, este es Génesis, perdón. Mateo 16. Y este capítulo vamos a escuchar la confesión de Pedro y también de la predicación de la muerte de Jesús. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerle en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con ese cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo y no tienen capacidad para señales de los tiempos, generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Pues, primeramente, la señal de Jonás es la señal, hay dos partes de la señal de Jonás. Y la mayoría de los comentaristas dicen solamente este es de la resurrección. Y Jesús mencionó este antes que encontramos. Y simplemente que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el seno de Belén, y también el Hijo del Hombre va a pasar 3 días y 3 noches y 3 días en el seno de la tierra. Pero parte de eso es también Jonás se fue a predicar después de aceptar o abrazar la voluntad de Dios. Él predicó y convirtió la ciudad de Nínive. Por eso, no solamente de hablar de la resurrección del Señor o de su pasión, pero también de hablar del poder del Señor de convertir el mundo. Y también necesitamos reconocer que Jesús no pasó 3 noches en la tumba. Él pasó solamente 2 noches. Viernes por la noche, sábado por la noche, domingo. Son 2 noches y verdaderamente solamente 40 o 44 horas de muerte. Pero es simplemente simbólico de decir como Jonás pasó 3 días y 3 noches, también va a pasar. Pero más que todo, creo que más que todo es la capacidad de Jonás de convertir a los paganos de Nínive por su predicación, y también Jesús convirtió al mundo y nuestro entendimiento con su predicación. Ok, pues también, y este también es un ataque contra, no solamente contra los fariseos, pero los saduceos. Esos 2 grupos probablemente llegaron de Jerusalén, del Sanedrín, y otra vez ellos están pidiendo una señal milagrosa que viniera del cielo. Hubo muchas señales, pero no quisieron aceptar ninguna de las pasadas, quisiera algo nuevo. Y si acepta esto, algo nuevo, porque es como alguien adicto a las drogas, una señal no es suficiente para probar nada en su mente. Los fariseos y saduceos son diferentes grupos religiosos y estaban en conflicto estos 2 grupos, porque los fariseos enseñaron a la gente de la ley y también los saduceos, pero los fariseos creyeron en la vida eterna y los saduceos no creyeron en la vida eterna, en la resurrección. Pues en otro evangelio él puede ponerles en contra un grupo a otro grupo. Ok, so Jesús pues les dejó y se marchó. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? Es que aún no comprenden. ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron?
ni de los 7 panes para los 4,000 hombres, y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Y no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Pues también es enfatizar que los discípulos están luchando de entender, no entienden completamente, a veces tienen momentos de claridad, pero no completamente entienden. Y cuando habla de la levadura, ellos están pensando que no trajeron pan, pero no entienden que cuando están con Jesús, Jesús provee por todas sus necesidades, como con 5,000 hombres, él curó todos los enfermos y después alimentó el resto de la muchedumbre. También con los 7 panes y de los 4,000 hombres y las mujeres y niños. Él provee por nosotros. Y también cuando Él entró en la barca, se calmó el viento y las olas. Ellos no están pensando como cuando están con Jesús, todo está bien. Pedro pudiera caminar sobre las aguas. Pero cuando puso sus ojos al viento, empezó a hundirse. Es de reconocer nuestra fe si aceptamos lo que el Señor nos bendice, pero a veces no tenemos suficiente fe para confiar en el Señor. Y por eso esa es la enseñanza del Señor en pero su punto de su mensaje es que los fariseos y los saduceos tienen una levadura que puede infectar toda la masa. Y como la levadura puede agrandar la masa, también la levadura mala puede infectar todo. Pues de cuidar cuál tipo de levadura usan. Si la levadura es mala, también la masa va a ser mala. Y otra cosa, San Pablo presentó esto simplemente como la levadura de los fariseos y saduceos, que como los judíos antes de la Pascua de los judíos, ellos debían de quitar de su casa todo tipo de levadura para la celebración, la fiesta de Pascua. Y pues cuando San Pablo habla de esto, es de remover estas cosas de su vida que son malas. Ok, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Este es un área de los gentiles, de paganos, no de los judíos, pero fue controlado por el tetrarca Filipo, que era un hijo de Herodes, el gran Herodes, que trató de matar a Jesús en su niñez. Otro Herodes tuvo el área cerca de Nazaret, y Filipo, su hermano, tuvo el área al norte y al oriente del mar de Galilea. Y Cesarea de Filipo era una ciudad. El imperio Cesáreo Augusto construyó esa ciudad y se nombró Cesarea después de su propio nombre. Y cuando Filipo recibió como parte de su herencia del territorio de su papá, él renombró, reconstruyó el puerto allá y también renombró Cesarea de Filipo. Parte trataba de honrar el César, pero también de decir Cesarea de Filipo es de decir que Filipo es el César. Es de honrarse a sí mismo y no simplemente de dar honor a César. Pero estando allí, preguntó a sus discípulos, según al parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista,
otros que eres Elías, o bien Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Un poquito más, ¿dónde está? Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Yo voy a parar acá. Pues, y hablé de Cesarea Filipo, de la confesión de Pedro. Muchos, y encontramos esto también al momento de la muerte de Jesús y en el Evangelio de San Lucas, en el día de su resurrección, pues, que mucha gente llamaron a Jesús un profeta. Como los discípulos de Emaús, ellos dijeron un profeta poderoso en obras y palabra. Pero ellos pusieron a Jesús en la línea de los profetas Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Elías era alguien que estaba esperado como el que llegó otra vez, porque Elías no murió, el Señor lo tomó a los cielos. Por eso la gente esperaba a Elías de aparecer otra vez antes del Mesías. Cuando Jesús llama a Juan el Bautista Elías, es decir que él es el Mesías. Pero es de reconocer, hay muchas formas de reconocer que Jesús es poderoso y habla bien, habla la palabra de Dios, porque la función de los profetas era de hablar la palabra de Dios, no su propia palabra. No profetizar por lo que pueden ver, pero de hablar lo que Dios quiere decir. Él está en esta línea. Pero Pedro tomó la palabra y quisiera decir algo más sobre Jesús. Y él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esas son dos cosas. El Mesías, que significa el ungido. Pero los profetas, algunos de los profetas, Jeremías, Elías, fueron ungidos antes de empezar su ministerio. También los reyes fueron ungidos. Y también algunos de los jueces en los días antes de los reyes fueron ungidos. Un líder de la comunidad fue ungido para mostrar que el Señor está con él, o también que esta persona tiene el Espíritu Santo. De decir eres el Mesías, es de reconocer que es el ungido. Como profetas, reyes y otros líderes. Pero él incluye el Hijo del Dios vivo. Y normalmente la gente consideraba los reyes como hijos de Dios, pero ese no es hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios. Este es hijo del Dios vivo. De poner a Jesús en la línea con el Señor. Pues es decir, sí, es el Mesías, el ungido, el enviado, pero también él es divino. Jesús repite para Simón al reverso, ¿no? Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, que dice hijo de Jona, o Jonás. Hijo del Dios vivo, hijo de Jonás. Porque eso no
no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Mesías fue enviado por los cielos, por el Dios. Pues de tomar las palabras de Pedro y regresar y aplicar a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y yo mencioné esta antes en otras clases también, porque este pasaje viene en cualquier evangelio. Jesús no habló griego. Jesús habló arameo. Y arameo tiene la palabra de roca. Y no piedra como pero roca, grande, significante. La palabra es Kefas. Y Kefas, o a veces leemos Cefas en la Biblia, pero se pronuncia Kefas. Esa es la palabra aramea de roca. Y de declarar que no tiene forma femenina y masculino. Es solamente una palabra. So no necesita de ser Pedro o sea piedra. Porque es el igual, tú eres Kefas. Y sobre este Kefas edificaré mi iglesia. So, es el mismo. Algunos protestantes van a decir, oh no, Pedro es aquí, pero la piedra o la fundación de la iglesia está aquí. Y Pedro no es la fundación o la piedra de la iglesia. No es porque Jesús no habló griego. Tampoco es de reconocer que no es de Jesús está mirando a otro lugar, pero está hablando directamente a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y simplemente es como nosotros reconocemos cuando tenemos una palabra que puede cambiar en cualquier momento, o a veces, por ejemplo, decimos el agua, pero es agua bendita. Es de reconocer algunas palabras significan o usan forma masculina o más femenina, depende de la situación. Y en esta situación, de nombrar a alguien es de nombrar un varón, Pedro, pero de hablar de la roca es de usar la palabra piedra. Es igual. Y edificaré mi iglesia. Y como dijo Jesús antes, que necesitamos construir la casa sobre la roca, sobre la piedra firme, o la tierra firme. Pues de declarar que Pedro es la roca o la fundación de la iglesia, edificaré mi iglesia sobre roca, sobre esta confesión. Iglesia es una palabra griega originalmente, y este es de distinguir la comunidad. Pues en Jerusalén era el templo. El templo, o estuvo el templo. El templo es el edificio. La iglesia es la comunidad. Y cuando el Antiguo Testamento habla de la iglesia o de la comunidad, usa la palabra iglesia. Eso es de reconocer la diferencia de la comunidad, de la gente es iglesia, del edificio es templo. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es de reconocer que nada puede vencer. Y Jesús está en lucha con los poderes de la muerte, ¿no? Porque su misión es de librarnos de la muerte. Y los poderes de la muerte no pueden vencer su iglesia. Esa es la primera vez que Jesús está hablando de empezar una iglesia, de formar una comunidad, y edificaré una iglesia. Y de decir edificaré, está hablando de una comunidad, pero edificaré es de construir. Pues la comunidad es no solamente es una relación o un grupo, pero es algo que va a permanecer. Es como el templo. La comunidad es el templo. Por eso nosotros, nuestros cuerpos son templos de Dios, ¿no? Porque somos personas, no somos edificios, pero el Señor nos creó para mostrar su gloria.
So, de ser templos de la grandeza del Señor. Este no sirve. Ok. Yo no sé por qué no tengo el nos de on. ¿Puedo usar este? Sí, ok, está bien. El otro ratón no sirve. Ok, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El que tiene las llaves en un reinado, usualmente hubo un ministro, un primo ministro, que tuvo las llaves del palacio o las llaves del reino. So, las llaves del reino de los cielos, él da a Pedro porque él es el primer ministro del reino de los cielos. Él va a servir al Señor como el primero entre todos. Pues lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es seguir Isaías, que está hablando del Mesías, y cuando... no está hablando del Mesías, está hablando del primer ministro del reinado, y él dice, cuando él ates, nadie puede desatar, y cuando él desate, nadie puede atar. Pues es una reflexión de este pasaje, este versículo de Isaías. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y vamos a continuar. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Esa es la primera predicción de la pasión de Jesús. Y está enseñando a sus discípulos. Pues él va a Jerusalén. También en San Lucas tenemos un momento cuando Jesús ponga sus ojos sobre Jerusalén. No está concentrado, pero está hablando, y ellos van a comenzar un viaje a Jerusalén para morir, para sufrir y morir. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permite, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Y eso simplemente de no quiere que Jesús sufría. Y posiblemente él está pensando de otro tipo de Mesías, alguien que puede librar a los judíos de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Pues, en un momento, Jesús está honrando a Pedro, y después está reprendiendo a Pedro. Pero mira, que tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y en otras traducciones de no pienses como Dios, pero como los hombres. Es simplemente de reconocer, los hombres tienen un entendimiento de poder, de salvación, pero Dios tiene otro. Y necesitamos acercarnos a Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. La cruz era la forma más horrible de matar a alguien, de castigar un prisionero por los romanos. Pues cuando Jesús dice a sus apóstoles debemos de cargar la cruz, es de reconocer que nosotros vamos a ser castigados o encarcelados o sufrir mucho para seguir a Jesús. Pues el que quiere asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará.
Y otra vez, de sacrificar su vida no por las enseñanzas de Dios, no por la ley de Dios, no por Dios, por causa mía, que la salvación encontramos en Cristo Jesús. Y Él está hablando que Él, como Hijo de Dios, recibe el honor, recibe nuestro honor y también nuestra adoración. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Quedará paz para rescatarse a sí mismo. Sepan que y nadie puede rescatarse a sí mismo. Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. So, esta es también otra forma del juicio final, ¿no? Si vamos a aceptar la voluntad de Dios, si vamos a cargar la cruz y vamos a sacrificar algo por sacrificar nuestra vida por la causa de Jesús. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Esta línea es difícil de interpretar, hay muchas diferentes interpretaciones. Uno es simplemente de decir que cuando los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, fueron a subir al monte con Jesús en la transfiguración, ese es de ver la gloria de Hijo del Hombre viniendo como Rey. Esta es una. Otra es simplemente los que piensan que hubo visto a Jesús como después de su resurrección. Otros es de reconocer que es la pasión de Jesús, que en su pasión, en la muerte de la cruz, llegó como Rey, como en su gloria, porque eso es de lo que nos salva. Y otros dicen que es por la asunción de Jesús. No, ascensión de Jesús. Por la ascensión de Jesús. Puede elegir como quiera. Yo pienso más que todo esto es simplemente de creer en Jesús y de reconocer que nosotros estamos salvados por la fe. Pues todos que son bautizados y creen en Dios, creen en Jesús, ya entendemos que ya recibimos a Jesús en su gloria. Y si no vemos la gloria de Jesús con nuestros ojos, ya nuestras almas están esperando la gloria de Dios. Pues para mí deber aparte del tiempo, de leer y como mencioné otra vez, es de que Dios vive en la eternidad. Por eso no hay tiempo con Dios. Él puede ver toda la vida, toda la historia al momento. Pero nosotros pasamos día tras día tras día. Pues los que ven el mundo como día tras día, no van a ver la gloria de Dios, no van a ver Jesús viniendo en su Rey hasta el momento de la historia cuando llega, como el momento en la historia cuando nació. Pero los que piensan como Dios, o los que entienden que Dios es eterno, pueden entender que en este momento Jesús está en su gloria, porque este momento es el fin del tiempo y el principio del tiempo a la vez por Dios. De abrazar nuestra fe, de abrazar nuestra teología, es de reconocer que en cada momento Jesús está en su gloria. Si estamos con el Señor en el cielo, si simplemente miramos al mundo aquí de la creación, no vamos a ver más que este momento. El pasado, el futuro no vemos. Pero cuando consideramos o cuando aceptamos que Dios es eterno, todo está presente al Señor en ese y en todos los momentos. Otra vez, no sé qué pasa con estamos tratando de corregir la computadora. Ok,
Creo que esta es la diferencia aquí. Continuando. Capítulo 17. 6 días después. Jesús todavía está en el norte, pero el monte de Tabor está sur de Nazaret. Estaba viajando. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías andando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el hombre haya resucitado de entre los muertos. La transfiguración de Jesús, que está contado en 3 de los evangelios, no está en San Juan. Unos comentaristas quisieron unir esta visión de Jesús con el momento cuando Moisés subió al monte para recibir la ley. Y pues ellos escriben como que es de seguir a Moisés y también de reconocer algunas diferencias. Por ejemplo, Moisés subió para recibir la ley, Jesús subió para brillar. Moisés brilló de la gloria de Dios, reflejando la gloria de Dios, pero Jesús brilló de sí mismo, de su propia gloria. Y también de hablar de Moisés, Elías no estuvo allá porque no nació, pero de ver a Moisés y Elías es de decir todo el Antiguo Testamento. Los profetas y la ley hablan de Jesús. Hablando con Jesús, pero hablan de Jesús cuando leímos el Antiguo Testamento. Y también Pedro tomó la palabra otra vez y dijo: qué bueno es que estemos aquí. Estamos enfocados en las palabras de Pedro también. Y cuando Moisés subió al Sinaí, también tomó con él tres testigos, 3 personas para estar con él al principio. Y también la nube de Dios, la nube luminosa que los cubrió con su sombra. También en Éxodo, los israelitas fueron guiados por una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Y esta columna es el Señor. Pues cuando Moisés subió al Sinaí, la nube bajó cubriendo todo Sinaí con la gloria de Dios. Y él habló directamente con el Señor. Ellos estaban conectando todas estas cosas, está bien. Pero hay algo más, y algunos de esos son símbolos del Antiguo Testamento y son importantes. Pero esa historia es diferente. Porque Él no subió para recibir, Él subió para revelar. Y simplemente de conectar con Moisés, es de decir que los cristianos están simplemente tomando las historias del Antiguo Testamento y reescribiéndolas para Cristo, para poner Cristo en cualquier situación. No es, porque también es algo que pasó. Algunos comentaristas, otros piensan que es
una historia de de la resurrección del Señor, cuando el Señor mostró su gloria, después de su resurrección, pero los evangelistas pusieron antes de la resurrección para como un conforte antes de la pasión. Yo no creo esto, tampoco creo esto simplemente porque los evangelistas sí pudieron de cambiar la historia, pero probablemente uno u otro. Y encontramos como en Mateo, encontramos algunas de las historias en diferentes situaciones que encontramos en Marco y Lucas. Pues estuvo bien si uno o dos pusieron antes y otro tiene después, pero ninguno tiene después de la resurrección. Y por eso, en mi mente, la literatura dice que es seguro que pasó antes de la pasión, antes de la resurrección, para confortar, para animar a los discípulos, pero solamente los tres. Y estos son los tres testigos siempre. En Mateo no tenemos solo tres en la casa de Jairo, del jefe de la sinagoga. Pero en Marcos sí, solo Pedro, Santiago y Juan fueron permitidos de entrar en la casa cuando Jesús resucitó la hija de Jairo. Y pues este es un aspecto que está hablando solamente de estos tres, pero también todos tienen antes, pues es antes de subir al monte. El monte Tabor, que es un monte famoso en el Antiguo Testamento, no tiene nada con Moisés. Si Jesús quisiera seguir a Moisés o algo, pudiera pasar a Sinaí, porque Elías fue a Sinaí, y si Moisés subió a Sinaí y Elías subió a Sinaí, si Jesús quisiera o los apóstoles evangelistas quisieran de poner a Jesús en el camino de Moisés y Elías, ¿por qué no pusieron esta historia en Sinaí? Pero el monte Tabor está en el plano de Israel. Es un monte famoso donde Saúl y David tuvo batallas contra otros reyes, y arriba del monte puede ver todo el plano. Pues pudieron ver mucho de mucha distancia. Y pues es algo que todos pueden ver y es para defenderse. Es algo famoso, es más en la línea de David o Saúl de los reyes que está en la historia de Moisés y Elías. También la diferencia que Moisés brilló cuando bajó del monte, cuando la gente pudieron ver su cara. Pero Jesús está brillando de sí mismo y no está reflejando nada, Él está brillando de su propia gloria. Este es completamente diferente. No está reflejando nada, está revelando algo. Y todo esto está hablando a Pedro, Santiago y Juan. El testimonio de la nube, de la voz, es para ellos. Jesús está hablando con ellos. Todo es para animar la fe de estos tres apóstoles. De Moisés y Sinaí, no fue para Moisés, fue para la gente de recibir bajo del monte. Eso es algo, el propósito es diferente. La nube luminosa los cubrió. Cuando Dios bajó del cielo sobre Sinaí, también una nube luminosa cubrió con su sombra el monte. Pero esa era la misma nube que estaba entre el campamento de los israelitas y se mudó al monte cuando Moisés subió al monte para encontrar a Dios. No estuvo en otro lugar, bajó del cielo para encontrar a Jesús. Y la voz que salía dice las mismas palabras del bautismo de Jesús.
este es mi hijo, el amado, este es mi elegido. Encontramos en el bautismo de Jesús. Incluye en escúchenlo, escúchenlo. Moisés bajó con las tablas de la ley para que la gente obedezca. Es no de obedecer directamente, no es una lista de la ley, es una persona. Como encontramos antes, por causa mía, no por la ley, pero por causa mía, también escúchenlo, de reconocer, es en esta persona va a encontrar la salvación. So, no en otro. En esta persona va a encontrar el Hijo de Dios, el amado de Dios, el elegido de Dios. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Sí, también los otros testigos de Moisés, pasó con ellos, porque escuchar la voz, que es como un trueno, escuchar la voz, los discípulos se echaron al suelo como los testigos de Moisés. Pero la diferencia es que Jesús se acercó, los tocó. Moisés tuvo miedo también de hablar con Dios. Pero Jesús no tiene miedo porque Él es Dios. Pues Él pudiera de confortar a los discípulos y les dijo, levántense y no tengan miedo. Porque no necesita tener miedo de la grandeza de Dios. Pero en Sinaí sí debía de tener miedo de Dios. Ese es el propósito de la ley, de seguir la ley o de sufrir las consecuencias. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que Jesús. También decir, no de desaparecer el resto, pero ¿quién es más importante? Jesús. De enfocar completamente en Jesús. Como él mencionó, de hombres de poca fe, él es que necesitamos poner nuestra atención en Él solamente. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Simplemente porque si contaron probablemente más que toda la gente esperaba un Mesías que iba a salvar, de rescatar Israel de los romanos. Un Mesías político, en lugar de un Mesías que puede salvar a la gente de la muerte. Los discípulos le preguntaron ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Así también habrán sufrido el Hijo del Hombre. Él no contesta exactamente la pregunta. La pregunta es, ¿por qué dicen los maestros que Elías ha de venir? Porque Elías no murió. Por eso iba de regresar en la gloria de Dios para presentar el Mesías y también de cumplir su vida, de morir. Pero Jesús está, y Juan el Bautista murió. Y Jesús dice que Juan es Elías. Pues Elías llegó y murió. Parte de eso es de reconocer la enseñanza de los maestros. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Porque Herodes mató a Juan. Y así también harán sufrir el Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando dice en versículo 12, así también harán sufrir al Hijo del Hombre, en realidad esta es otra predicción de la pasión. Pero la mayoría de los comentaristas no reconocen como predicción porque fue solamente a los 3 por simplemente que
que hay otros que es más directa y no es directa, pero para mí esta es una predicción de la pasión de Jesús. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó a un hombre y Jesús se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de allí y ponte más allá. El cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Voy a regresar allá. Del milagro. Ese es un hijo epiléptico, que para nosotros es una condición médica. Pero Jesús reconoce un demonio en este hijo. Y por eso mandó al demonio de salir, y desde ese momento el niño quedó sano. Ese es un milagro, pero ese es uno de los milagros que muchos pueden decir no era un milagro, simplemente por algunos que tienen epilepsia en su juventud, puede crecer que no tienen en su vejez o como adulto. Pues es epilepsia de niños solamente. Esa es una posibilidad si no quieren creer en un milagro o no quieren creer en el demonio. Pero ese es uno de los milagros que puede explicar por sí. Otros no pueden explicar como este. Pero ese vamos a aceptar como milagro y también como demonio. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué nosotros no pudimos echar ese demonio. Primero quisiera hablar. Jesús, después de esta petición, y el hombre era muy humilde, no se arrodilló ante él. Ese es el primero que arrodilló ante él. Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Este es como los endemoniados de Genesaret, ¿no? De los galileos. Los dos endemoniados también pusieron los hombres en el fuego, otras veces, o después de expulsar, los cerdos fueron al agua para hundirse. Pero no han podido curarlo. Jesús respondió: qué generación tan incrédula y malvada. El comentarista que uso dice que él está hablando a los discípulos, pero no es para los discípulos, es para la gente. Y mira que dice: ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? Un momentito. En la traducción en inglés es diferente. ¿Hasta cuándo? Es de reconocer, tanto tiempo estuvo con ellos y todavía no creen completamente, no entienden completamente. ¿Y hasta cuándo tendré que soportarlos? Siempre es de recibir algo, y no de creer en él, pero de pedir favores. Y cuando está hablando a los apóstoles, a los discípulos, Jesús dice: porque ustedes tienen poca fe. Y
Eso es diferente porque cuando Jesús mandó a los discípulos en misión, ellos tuvieron poder de expulsar los demonios. Pero en este momento, cuando estuvieron con Jesús, no pueden expulsar los demonios. Y él dice que si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, de confiar en lo que han recibido. Y este es un problema que casi todos tienen. Nosotros recibimos tanto poder por el Espíritu Santo, por nuestro bautismo, por la confirmación, y nosotros aceptamos los sacramentos, pero no abrazamos el poder del Espíritu, no abrazamos su fortaleza, y todavía no confiemos en el Señor. Y él dice, le dirían a ese cero, quítate de ahí y ponte más allá. Y el cero obedecería. A veces encontramos a alguien que trata de hacer esto, ¿sí? Pero ese es de probar. Dámoslo una señal. No necesitamos señales. Si tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos pedir señales o demandar señales del Señor. Simplemente hacemos lo que podemos hacer y también confiamos completamente en el Señor. Y este es la obra de Dios, no en nosotros. Por ejemplo, después de un círculo de oración, unas 3 o 4 semanas después, alguien habló conmigo y me dijo que ella recibió sanación en este momento cuando le toqué su cabeza y ella sentía un poder y fue sanada de su tormentación de la mente. Y yo no estaba consciente de esto, simplemente que ella recibió por la obra de Dios. Yo recé y pide al Señor de sanar esta hija que estaba sufriendo, y el Señor me contestó. Pero para dar gloria a Dios, no por mí o otra persona, simplemente por la obra de Dios. Y muchas de esas cosas contamos a la persona y no ponemos en las manos de Dios. Y esperamos un ministro que tiene poder de sanar o otro. Y por eso alguna gente va a las botánicas, ¿no? O piden a las brujas de ayudarles, porque quieren detener el poder de la persona. Pero la persona no tiene poder, es Dios. Algunos santeristas piensan que si pueden cortar las manos de una estatua, va a cortar el poder del santo. La estatua no tiene poder, es Dios que tiene poder, pero ellos están confundidos. Un día, continuando, un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán. Esa es la segunda predicción, la predicción de la pasión. Para mí es la tercera, pero hay 3 famosas en el Evangelio. Hay otra vez, 4 veces ahora. Pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. La respuesta de los apóstoles o de los discípulos es de estar triste, de escuchar de la pasión de Jesús. Todavía está en el norte, porque Galilea está en el norte. Pero al volver a Cafarnaúm, que se acercaron a Pedro, lo que cobran el impuesto para el templo, le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó a Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no paguen. Ese es de Jesús declarando, él es hijo de Dios. Porque el templo es del trono de Dios. Y si Jesús es el hijo de Dios, no necesita pagar
el impuesto del templo. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa al suelo. Al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. So, parte de esto es simplemente de no dar escándalo a la gente. Y yo conozco muchos sacerdotes que dicen que, yo me entregué mi vida al Señor, no necesito dar a la colecta. Pero yo recibo pago, como ustedes reciben pago, por eso parte de mi pago va a la iglesia para la ofrenda. Mi ofrenda a la iglesia también. ¿Por qué? De no escandalizar a la gente. Porque mi vida está bien, pero también yo tengo otras cosas para dar al Señor y parte de eso es el dinero, ¿no? So, es simplemente no escandalizar a la gente. También, mira, que Él está pagando esta moneda que va a encontrar, es para pagar el impuesto para Jesús y por Pedro, y no los otros discípulos. So, es de otra vez que Pedro tiene una parte más importante de los otros. Y la moneda de plata, ese es un dracma. Un dracma, el shekel es la moneda de los israelitas y dracma es la moneda de los griegos. So, una moneda de plata es 2 dracmas, que es un dracma que significa 4 shekels. Y el shekel es el pago del impuesto del templo. Ok, voy a parar un momentito para pedirles si tienen preguntas, ¿sí? Que pueden... Ahí. Y otra record, ya está recordando. Ok, ¿alguien tiene pregunta de los 2 capítulos? Buenas tardes, padre. ¿Sabes? Mi nombre es Andrés Flores, es la primera vez que comento en algo. Ya lo he escuchado, lo he escuchado unas cuantas veces. Mire, padre, hay un padre que escuché que dice que mucha gente tiene desconfianza con los milagros de Dios y de Jesús, porque dice que hay un libro que en el Antiguo Testamento, cuando el río bajó sangre en Egipto, era porque en ese tiempo la lluvia traía esa agua roja que parecía sangre. Y así, dice que hay un libro que habla de esas cosas. No sé, porque yo sí tengo fe que el Señor existe, que el Señor hace milagros, porque yo era un borracho muy feo. Y gracias a Dios me quitó todo eso. Yo le pedí a Dios de corazón y yo sé que sí existen los milagros, porque tengo 3 años que dejé de tomar, fumar y mi familia ha mejorado mucho. Yo sí existo, yo sí creo en los milagros y yo soy un milagro de eso. Pero, ¿qué tan cierto hay de eso, de esas cosas que esos sacerdotes tienen un libro de esos? Bueno, parte de eso es posible que algunos milagros, porque Dios creó al mundo, ¿sí? Y por eso Él puede usar la ciencia del mundo o la forma del mundo para hacer las cosas milagrosas. Por ejemplo, si es por la lluvia o en cualquier tiempo del año que el río Nile va a llenar con agua roja, es parte. Pero si la gente no reconoce o no sabe esto antes, pues para ellos es algo milagroso. Pues ellos reconocen que es un milagro. Cuando hay secadora y el tiempo no recibe lluvia por mucho tiempo, la tierra no recibe lluvia por mucho tiempo, y cuando llueve, la gente dice que ese es un milagro.
es la obra de Dios. Pero Dios mandó los vientos y los mares de hacer como es necesario. A veces es algo natural, a veces es un castigo. Parte de eso es de interpretar que cómo entienden el mundo en que vivimos. Algunas cosas pueden explicar. Y si quieren explicar todo, está bien, trátalo. Pero algunas cosas no hay explicación. Y el problema por la gente que piensen, oh, yo puedo explicar esto y esto, por eso no hay ningún milagro. El problema es que hay algunas cosas que no pueden explicar en la Biblia y también en nuestros días. Por ejemplo, hay milagros contados de la Eucaristía, que cuando examinaron la hostia, encontraron que es carne. Y era de probar la fe para un sacerdote en un día, pero es carne humana. ¿Y cómo? Porque hubo pan, hubo de trigo, nada más que esto. Y la consagración que formó. La mayoría de las hostias que nosotros comemos todavía es pan, porque nosotros no necesitamos asimilarlo. Pero algunas cosas no pueden explicar. Y cuando llegan a esto, ellos simplemente niegan el poder de Dios. Por ejemplo, muchos maestros de las escuelas enseñan a los niños que el universo existe por el Big Bang, la gran explosión, y no hay Dios, o Dios no hizo nada en esto porque tenemos la ciencia de probar y también usan los dinosaurios de decir, well, la Biblia no habla de dinosaurios, por eso no existe, o la Biblia está equivocada. Pero la Biblia no habla de dinosaurios porque no hay huesos de dinosaurios en Israel. Pues ellos hablan de lo que conocen. Pero los cientistas pueden explicar cómo formó las estrellas, pero no hay razón para la formación de las estrellas. Ellos pueden hablar de las cosas del universo, pero no pueden explicar por qué la explosión continúa, pero no hay suficiente materiales en el universo para mandar ellos tienen algunas cosas y no tienen explicación por qué hubo la explosión grande, por qué hubo el Big Bang. Y la Biblia nos dice es porque Dios dijo. Y hay luz y hubo luz. ¿Y qué es la gran explosión? Una explosión de la luz. Y se convirtió la luz, la energía, en muchos materiales. ¿Cómo? ¿Por qué? Ellos saben que pasa, pero no tiene explicación. Algunos quieren negar los milagros porque no entienden. Otros pueden decir, oh, yo puedo explicar ese milagro, por eso no hay milagros. Pero no pueden explicar todos. Y son bien equivocados. Para mí, ellos hablan de las religiones que forman historias de niños para explicar la formación del universo. Pero si leen de los cientistas en ese momento, ellos están simplemente imaginando algo. Pensamos que es posible pasó. En mi tiempo, ellos tuvieron 4 teorías de por qué formó el universo y ninguno es correcto. Ellos continúan de buscar y imaginar algo. En este momento ellos piensan que no hay un universo, hay multiversos, hay muchos universos, porque no pueden explicar. Pero este es como los filósofos de Grecia, es simplemente de hablar, de imaginar algo. Y nosotros tenemos algo que hay senso y puede explicar muchas cosas. Y cuando encontramos, ellos hablan del cuarto día, cuando formó las estrellas en la Biblia, pero el planeta o el mar fue decidida en el tercer
a la segunda. Por eso no es posible, pero ellos dicen también que las estrellas formaron en 5 o 4 billones después de la gran explosión. So, ellos no pueden explicar o no dicen lo mismo de ciencia lo que dicen de la religión. ¿Está bien? Padre, muchísimas gracias y ojalá que los siga escuchando porque me gusta mucho y los disfruto muchísimo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Hay otras preguntas? Padre. Sí. Amy. Sí, hablando sobre los milagros, pues sí, existen los milagros, bendito Dios, por eso la oración es muy sagrada, porque a mí me han pasado muchos milagros de sanación con mis hijos, especialmente últimamente los mismos doctores me han dicho, Anita, sigue yendo al doctor porque te encuentro algo, después viene y ya no tienes nada. Y las bendiciones que usted da tienen mucho poder por el nombre de Dios. Y luego, como me gusta ir mucho a la oración los sábados, yo creo que eso tiene mucho poder. Sí. Porque de un día a otro, se me quita todo lo que me encuentran malo y me dicen los doctores, tú me has hecho creer en los milagros, me has hecho creer y sigue yendo a la iglesia. Y eso es muy cierto, en la fe. Gabriel. Sí, buenas tardes, padre. Aquí Mateo nos destaca la figura de un Jesús predicador y maestro de la Escritura. Vamos a hablar, usted estuvo hablando de la transfiguración de Jesús. Subió a un monte alto, así como Moisés subió al Sinaí, como Elías también subió al Sinaí. Jesús subió en compañía de Pedro, Juan, Santiago y Juan, ¿verdad? Sí. Y Lucas nos dice que subió a un cerro a orar, pero Mateo y Marcos nos dicen que subió al monte alto a orar. Yo me imagino que había sido el Sinaí, porque pues no tiene ningún nombre. En el Antiguo Testamento está el nombre del Sinaí, ¿sí? Cuando subió Moisés. Estuvieron en Galilea y no en la península de Sinaí. Si hubo Sinaí, los evangelistas pudieron de escribir Sinaí, porque ese es un monte famoso. Monte Horeb por Sinaí es el mismo monte. Y pues es algo famoso que todo el mundo sabe que es Sinaí. Y pues si él subió por Sinaí, probablemente escribieron Sinaí, pero no pusieron el nombre. Y el costumbre, la tradición dice que era el monte Tabor, que está un poco cerca de Nazaret. Ok, sí, porque en ninguno de los evangelios dice el nombre del monte, no me dice que subía a un monte alto. No hay, es simplemente monte alto, pero tradicionalmente es Tabor. Sí, solamente. Porque estuvo cerca de donde estuvo Jesús y los discípulos en este momento. Cuando seguimos el mapa en el evangelio y seguimos donde está Jesús en este momento, está cerca de este monte. Ok. Sí, porque solamente Lucas nos dice que subió a un cerro a orar. O sea, es el único evangelista que nos dice. Ajá. Me sorpresa. El Dios prodigio. El Dios para su boca. Esto sigue Jesús, la oveja perdida. Existencia de luz, Dios. Sí, está en 9, capítulo 9, unos 8 días después de estos discursos, por Mateo dice 6 días, Jesús tomó consigo Pedro y Santiago y Juan y subió a un cerro de orar. Sí. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. So Lucas 9. Y también la diferencia entre Moisés y Jesús, que en Moisés solamente su cara reflejó la gloria de Dios, pero en Jesús su ropa también cambió de aspecto. Sí. Okay. Padre, hablando sobre eso, yo creo que ese es el momento que
Dios Jesús sintió miedo, ¿no? Porque él sabía lo que iba a pasar y pues era como humano también. Y yo digo que ese fue el único momento que él sintió miedo, pero claro, se entregó a Dios. ¿Cuándo dice que Jesús sintió miedo? Porque yo he escuchado decir eso a los sacerdotes, que como era hombre, como nosotros. No escuchen los sacerdotes, ellos no saben nada. Ok, bueno, es que yo una vez lo escuché que tal fue el momento que Dios sintió un poco de miedo porque era carne y hueso como nosotros, pero claro, le dijo a su padre, Dios, que sea tu voluntad, ¿no? Él no sintió miedo. ¿No? No, siempre está hablando a los apóstoles, no tengan miedo. Ay, no, yo sé, No, pero yo me imaginé. Él tuvo la fortaleza de su fe, de su poder, de ser hijo de Dios. Y si nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, no vamos a tener miedo de ningún poder en este mundo, solo del Padre, ¿sí? Gabriel, otra vez. Okay. Ahorita lo que está diciendo la señora Jacobo, ¿verdad? Los que sintieron miedo fueron los discípulos. Ellos sintieron miedo por la presencia de Moisés y Elías. Y yo creo que los discípulos sentían miedo, sí. Yeah. No, bueno, yo lo vi en un retiro, por eso pregunté. Oh, ok. Ok. Gracias. Padre, yo tengo una pregunta. Sí, Liliana. Sí, en una parte del credo dice que confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, pero aquí miramos en Mateo 16 que dice que Dios le dio el poder, que es la confesión. Entonces, si me pudiera como guiar, o sea, estoy confundida, si es que el bautismo y la confesión, ¿por qué hay, como es como una contradictoria más o menos, pero quisiera que me aclare? Yo sé que no es contradicción de lo que dice, pero quisiera que me ayudara a aclarar. Ok, el bautismo es el perdón de los pecados anteriores, pero después de ser bautizados, si cometemos pecados, ya estamos bautizados, ¿cómo vamos a ser perdonados otra vez sin la confesión? Hubo un problema en la iglesia antigua, era que alguna gente esperaba hasta el momento de la muerte para bautizarse, simplemente porque tuvieron miedo de pecar después de ser bautizado, porque hay un solo bautismo. Otros, a veces, unas de las iglesias echaron fuera algunos pecadores de la comunidad simplemente porque no viven su fe, no practican su fe y cayeron otra vez en pecado, y por eso ellos dijeron, oh, eres pecador, no puede continuar en la iglesia. Por eso entendemos otra vez de nuevo de la misericordia de Jesús en San Juan, que dice que nosotros tenemos poder de perdonar, y con este poder encontramos la confesión, o decidimos de tener la confesión para tener otra oportunidad de perdonar a la persona después de bautizo. ¿Ok? El bautismo perdona todos sus pecados, pero después de ser bautizado y peca, ¿cómo va a ser perdonado? Ok, gracias, Padre. Esperamos de tú una santa. Esperamos de ti una santa. Si no eres santa, necesitas confesarte. No, eso sí, cada semana. Quisiéramos ser santas. Gracias, Padre. ¿Hay otra pregunta? En el capítulo 4, si es que no hay otra persona que pregunte. ¿Capítulo 4? Ajá, en el capítulo 4, 17:4, donde dice tiendas, ¿significa templos o qué? Tiendas. No, dice, pero puede ser. Dice, renuncien su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. 4 de Mateo. No, pero Padre, el 17 y el 4, donde dice que... Oh, capítulo 17. Ajá, 17.
Capítulo 17, versículo 4. Ajá. Qué bueno es que estemos aquí. Sí, exacto. Ok. Esos que dicen de tiendas, ¿quiere decir como los templos de Dios o por qué dice tiendas? Chozas. Chozas. Tiendas, chozas. chozas. Nosotros usamos tienda por muchas cosas, ¿no? So, Okay. una tienda es una choza, también es un lugar donde vendemos cosas, so, tiendas muchas cosas para nosotros, pero otra palabra es choza, una choza, ¿ok? Tres chozas. Este dice en otra traducción, en el leccionario dice chozas, no dice tiendas. Yeah. Ok, por eso es la confusión. Exacto, Okay. exacto. Okay. Gracias. Ok. Ok, ¿continuamos con 18 o paramos? Son las 8. Continuamos. Ok, so vamos a continuar con 18, ¿sí? Ya. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró, en verdad les digo, si no cambian y llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Yo voy a parar allí por este momento. Pues la pregunta viene de los discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro recibió la moneda para pagar el impuesto para Jesús y él. Pedro recibió el honor de ser el primer ministro del reino de los cielos, de la iglesia de Jesús. Pedro recibió la oportunidad de ver la transfiguración de Jesús. Ellos son celosos de Pedro, ¿no? So, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Está pidiendo a Jesús. ¿Es Pedro que es el primero de todos nosotros o qué? So, Jesús llamó a un niñito y muchas veces decimos que eso es porque los niños son inocentes. No es por la inocencia del niño, es porque el niño no significa nada. El niño todavía necesita crecer. Él es casi nada. Es muy humilde. Él no tiene poder, no es poderoso, no es rico, no es famoso. Depende completamente de sí. So, parte de eso es de reconocer que... un momento. Parte de eso simplemente de reconocer que un niño es casi nada. Y pues para cambiar y ser como los niños es de ser humilde, de no buscar poder, de no grabar por la fama o algo como así. So, el reino no depende de nuestra fama o de nuestras riquezas o de nuestro poder o de nuestro nombre, depende de nuestra humildad. So, el que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande. So, la diferencia es de ser humilde o de ser grande. No de ser inocente, pero de ser humilde o grande. Y el que recibe, ese es otra imagen. Esa es una cosa de contestar a los discípulos. Esa es otra imagen o otro símbolo. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Por eso él está hablando de nosotros. Si nosotros nos convertimos y somos como niños, cuando alguien nos recibe, recibe también Jesús. Por de recibir un discípulo es de recibir Jesús. Por eso es también de decir, por ser un discípulo, nosotros también llevamos con nosotros Jesús.
representamos Jesús al mundo, ¿sí? So, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que hiciera caer a uno de esos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. También de usar al niño como un discípulo y de engañar un discípulo, especialmente un humilde o un pequeño, es un pecado profundo, es un escándalo para la iglesia. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay de aquel que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtalo y tíralo lejos. Pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y las dos pies. Este es semejante del adulterio, de lujuria, ¿sí? En el Sermón del Monte, él dijo casi lo mismo sobre los que tienen deseos por otra persona. También este es para engañar un discípulo. So, si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar tuerto en la vida que ser arrojado con los dos ojos al fuego del infierno. So, es de tomar las enseñanzas del Sermón del Monte y de poner aquí. Capítulo 18 es un capítulo sobre la iglesia. So, tuvimos el discurso de parábolas, tuvimos el discurso de discípulos, tuvimos el discurso de nosotros mismos, qué tipo de persona necesitamos ser. Este es como, ¿qué es la iglesia? So, la iglesia, los discípulos de la iglesia son humildes, ellos no engañan a otros, no causan escándalos. So, este se llama el discurso de la iglesia. ¿Ok? Ok, 10. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. So, poner que estos humildes, estos niños, nosotros tenemos ángeles que nos guarden y también están contemplando la cara de Dios. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? Pues en Lucas, esta parábola es muy famosa, es en capítulo 15, ¿no? Hay 3 parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y también del hijo perdido. Pero aquí no hay las 3 parábolas, simplemente usa esta parábola para continuar enseñar qué es la iglesia. So, ¿qué pasará con ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano ha pecado, antes de eso es primeramente que el Padre está buscándonos. Él quiere salvar a todos nosotros y no pierde ninguno de nosotros. Otra vez, es el cuidado del Padre Celestial por todos los discípulos. Otro, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 a 2 personas más, de modo que el caso se decide por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. La iglesia dice. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. No quiere pedir ningún discípulo, ningún humilde, tampoco los hermanos. Como nosotros estamos tratados, también
nosotros necesitamos tratar a nuestros hermanos, de tratar de convencerles, de ganarles para lo que es correcto, usando nuestra propia voz o de testimonio de 2 o 3 testigos y de la iglesia. Y cuando dice considéralo como un pagano o un publicano, pues es muy fácil de decir que los paganos y los publicanos fueron echados de la iglesia y por la excomunicación es de animar la conversión. Pero cuando consideramos el ministerio de Jesús, Él siempre habló con los paganos y los publicanos. Él quisiera convertirles, no por excomunicarles, pero para comunicar con ellos. So, cuando estamos hablando de considerarlo como un pagano o un publicano, tenemos 2 opciones de decir, como la iglesia en el pasado, la iglesia dice, alguien está excomunicado por no seguir las reglas de la iglesia. Este es para animarle de convertirse, pero sabemos que mucha gente no se convierten, pero sienten insultado o a veces niegan su fe completamente. Pero cuando escuchamos bien en la misión o ministerio de Jesús, considero como un pagano o un publicano, es de hablar con ellos, de convertirles, de pasar tiempo con ellos y de no olvidarles. So, esa es otra cosa, otra forma de convertir a una persona. Yo les digo, todo lo que ata en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desata en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. So, el poder que puso a Pedro en ese momento estaba poniendo sobre los discípulos. So, este poder que dio a Pedro también está dando a toda la iglesia, a todos sus discípulos. So, asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó, voy a parar un momento, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Está bien, y eso es algo que enseñamos a nuestros niños, pero una cosa de aquí es de considerar, como mencioné antes en el Sermón del Monte, le considerará lo que es la voluntad de Dios. No simplemente se ponen de acuerdo, pero cuando 2 de ustedes se ponen de acuerdo, es de acuerdo para algo que es bueno, no para lo que es malo o lo que es solamente egoísta. So, necesitamos reconocer es todavía venga tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? Hasta 7 veces. Los fariseos en este tiempo tuvo una escrita que dijo que 3 veces era suficiente de perdonar. Es como en béisbol, 3 veces ya. So 3 veces de perdonar a tu hermano era suficiente para los fariseos. So Pedro está haciendo muy generoso, ¿no? Hasta 7 veces. Y también 7 es un número completo, perfecto, o es que decir siempre. Necesito perdonarle siempre. Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Mira, alguien que estaba escuchando en Génesis, cuando Caín pecó y fue castigado por el Señor, Caín dijo que este castigo era muy severo y a cualquier persona que lo encuentra iba de matarlo. Y el Señor respondió: si alguien toca a Caín, yo voy a castigarle 7 veces más. Otro, un
una o dos generaciones después, hubo un hombre, Lamec, en Génesis también, y él habló, sí, por su pecado, yo olvidé su pecado, pero él mencionó si alguien mató, alguien fue castigado por el pecado de Caín 7 veces, iba de ser castigado por el pecado de Lamec 77 veces. So Jesús estaba usando, Mateo estaba usando esos números para referir a Génesis otra vez. So, el pecado de Caín, que era muy severo de matar a su hermano, recibe el castigo 7 veces. Pero en este es de perdonar 7 veces. Y algo más, Jesús dice que no 7, ese es solamente de Caín. Algo más de Lamec es 77 veces. Aprenden algo sobre el reino de los cielos. So, todavía estamos hablando del reino de los cielos, de la iglesia también. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recuperar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. So, uno dice 10,000 monedas, otro 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y lo rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la casa hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó al Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser cada uno perdone de su corazón a su hermano. So empieza simplemente de perdonar 7 veces, Jesús concluye de perdonar del corazón. La moneda, 10,000 monedas de oro. En griego dice 10,000 talentos. Un talento era 1,000 monedas. Y no dice 10,000 monedas, dice un miriada de talentos. Un miriada es 10,000 talentos, que es 1,000, que es 6,000. Y 6,000 representa 6,000 días de pago. So, 6,000 días de pago multiplica por 10,000 y este es el número de la deuda. So, Jesús está diciendo algo extremo para mostrar la generosidad de Dios, porque nuestros pecados son tan grandes y Jesús nos perdona todo. Y los pecados de nuestros hermanos contra nosotros son pequeños sin comparación, pero nosotros no perdonamos. So, este es de mostrar la diferencia entre la generosidad de Dios y el mandado de perdonar también a nosotros. So, no es 10,000 monedas, es una miriada de talentos de moneda. So, talentos es 6,000 monedas y cada moneda es un día de pago y
multiplica por miriada, que es 10,000. 10,000 por 6,000. So, es millones. Y el otro es 100 monedas solamente. So, 100 días de pago, nada más. Ok. Creo que es el fin. Sí. So, otra pregunta. ¿Otras preguntas? ¿Alguien? Un momentito, necesita de permitirle este. Ok, ¿pregunta? ¿Alguien? ¿Ya? Ok, perfecto. Ok, yo sí tengo una, nomás que estaba esperando que alguien preguntara. Ok. En el 12, no, en el 13, donde dice que se alegra más Usted le hago por mí. Yo les digo que esa, en la 13, de la 12... Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. ¿Y por qué? Porque ellos son buenos, no necesitaba de buscarlos. Pero Entonces pasa... mira, si tienes 2 hijos y un hijo te obedece siempre y otro hijo no desobedece siempre, pero un día se convirtió y tiene más alegría por él de la conversión de él que tiene por el otro que es obediente. Oh, yo pensaba que el que no se portaba bien se iba a poner más alegre, sino que el padre se pone más alegre. So, Está como, está como los hermanos desobedientes, ¿verdad? Okay. Exacto. Gracias. Gabriel. Ya. Sí, estábamos hablando del que quiera ser más grande, que sea como niño. Depende también a quién está, Mateo, a quién está predicando en aquel tiempo, y lo que él nos está relatando, la historia de lo que él escuchó de los demás evangelistas de Marcos y de Lucas, donde estuvo agarrando también información. A quien le predicaba a él, la gente era muy creída o muy conocían la ley, pero no la llevaban a cabo. Por eso les dice, les habla así de esa forma, que quiera ser más grande, que sea como un niño. O sea, Jesús está haciendo eso, pero Mateo les está No te escucho bien. Hay doble sonido o algo. Es que está hablando despacito. Otra vez, trata. Ok, Mateo dependiendo a quién está predicando, hablando en aquel tiempo, a la comunidad que él le predica, el que está diciendo, todo aquel que quiera ser grande, que sea pequeño, que se haga pequeño, como un niño. Porque la pregunta es, ¿quién es el más grande? Sí. Y él usa un niño para mostrar de la humildad del niño. Sí. A veces predicamos que es por la inocencia del niño. En Lucas es más como la inocencia, pero en Mateo es la humildad, porque también tenemos esos 3 o 4 cuentos de Pedro, que Pedro recibe mucho honor de Jesús, o está siempre con Jesús, y el resto piensan, ellos son celosos, que por nosotros. So, ¿quién es el más grande? Y Jesús necesita de mostrarles eso humilde que es el más grande, no lo que tiene más honor o algo. So, y en Lucas, creo que en Lucas usan Santiago y Juan para el ejemplo de esto, que ellos quisieron de sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y Jesús necesita de enseñarles sobre la humildad. Sí, pero en el capítulo 16 Mateo nos presenta a los fariseos y a los saduceos. Ellos se creían más grandes en aquel tiempo, se creían más poderosos. Y por eso está basando en el capítulo 18. Quien quiera ser más grande, que sea como niños.
se refiere a los fariseos y los saduceos, porque ellos eran los maestros de la ley, según los más grandes, los más sabios. Pero los fariseos son Porque ellos quieren enseñarles los saduceos y los fariseos, los maestros de la ley, aún conociendo la ley, conociendo las escrituras, conociendo lo que pasó con Jonás, aún así piden más señales. Se creen más grandes. pero estas es dos cosas diferentes. Y está confundido, ahora está confundiendo diferentes puntos. So, este es para 16, es el encuentro con los fariseos que quisieran probar de Jesús por una señal. Pero en 18, este es una enseñanza de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Y parte de esto es de ser un discípulo, de tener honor en la iglesia, necesita ser humilde. Para seguir a Jesús necesita cargar la cruz. Para seguir a Jesús necesita abrazar esto y necesita perdonar. So, este es un discurso. 16 no es un discurso, este es una historia de lo que pasaba, pero 18 es un discurso de qué es la iglesia. Okay. Porque a Dios no le gusta el orgullo, Yeah. la gente creída, eso quiere decir. Es como si nosotros leemos capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, y capítulo 2 habla de Adán y Eva, pero capítulo 1 habla de los 6 días de creación, y mucha gente se confunde y dice que en el sexto día Dios creó a Adán y Eva, pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice que en el sexto día Dios creó los hombres y mujeres, pero no menciona nada de Adán y Eva, porque Adán y Eva ellos son una creación separada y diferente. Cuando ponemos juntos, confundimos el mensaje. So, ese es el mismo, porque hay diferentes cosas aquí. Ya. Padre, ¿puedo preguntar otra pregunta? ¿Mm? ¿Puedo preguntar algo más? Límite de preguntas es siguiente, ¿no? Ok, después, pero se me va a olvidar. Está bien, go ahead. Ok. Como dicen que uno tiene que perdonar 77 veces, ¿Mm? ¿y en qué está de que dicen que uno cada minuto respira 77 veces? Lo que es Dios, ¿no? Que dicen que uno, claro, una persona sana, ¿verdad? Porque el que está sufriendo para respirar, pues no. Que una persona, cada minuto respiramos 77 veces. Viene incluido todo con Dios, porque hacemos de Él. No escuché ¿No eso. sabes nada sobre eso? No escuché eso antes. Es Ajá, posible. porque dicen que uno cada minuto respira 77 veces. Y Es está posible. incluido No, con no conté. el perdonar. Ese es algo homilético. Ajá, pero Ese es yo algo digo que que los está incluido como predicadores de Dios. dicen en su homilía. Y es posible que es verdad, yo no sé. Pregúntale al diácono, porque eso también se habló el sábado. Ya él lo mismo lo dijo. El sábado. Sí, el sábado en la hora santa. Oh, ok. Así para que le pregunte a él que de dónde lo agarró, de dónde supo. Porque dicen que que uno cada minuto respira 77 veces, como uno debe de perdonar a las personas que nos ofenden, que hacen cosas malas sobre uno, o dicen que uno respira cada minuto 77 veces. Pregúntele al diácono y dígale que en dónde lo encontró en la Biblia. We talk. Yo no me acuerdo haber predicado eso. No, fue Aurelio, no usted, porque usted no dio la... Oh, ok. Fue Aurelio, fue este sábado. Necesito Ya fue este sábado. pedirlo porque no está en la clase. Next week we know. Es posible, no puedo olvidar. Yo le recuerdo. Porque creo que más es más cerca de Caín y Lamech, de Ajá. 7 veces, de 77 veces, porque
ese es algo también, esa es una forma de la literatura de poner en opósito. So, en Génesis encontramos el castigo del pecado 7 veces, 77 veces. En Mateo encontramos el premio o la necesidad de perdonar. So, es el opósito de pecados y compasión. So, creo que es más como este. Si alguien dice sobre de cuántas veces respiramos en un minuto o algo, es posible, pero no creo que está conectado a esto. Es la forma de yo mencioné antes que yo tomo la crítica de la literatura más que todo, porque está escrito y necesitamos de entender por qué escribió como este y no como este, porque cada evangelio está escrito un poco diferente. Sí, Y es como el 7. Juntos, porque está junto, cuando está diferente, porque está diferente. Sí, porque el 7 pues es de Dios, hay muchas cosas. Pero este de los predicadores, usan este y tienen símbolos y pueden, decir, encontramos este aquí en la naturaleza o encontramos este aquí. Simplemente de ampliar nuestro entendimiento. Okay, we want to find next week. Okay, voy a tratar. Gracias, Padre. O tú puedes pedirle. Okay, Sí. ¿ya? Ya. Okay, el Señor los bendiga con su amor hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas Amén. gracias por su paciencia. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Capítulo 19, 20, 21 y 22, por favor. Ok, gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Las cookies. Yo tengo 2 galletas. Oh my God. No, digo que